A ver, hablemos del éxito. Es algo que, la verdad, todo mundo busca. Pero, ¿de dónde sale? Hoy vamos a clavarnos en una idea bastante radical de David Schwartz que dice que el éxito no depende ni del talento, ni de la inteligencia, ni mucho menos de la suerte. No, depende de algo mucho más simple y a la vez más poderoso. Entonces, vamos directo al grano con la pregunta del millón. ¿Qué es eso que de verdad separa a la gente que logra sus metas de la que se queda a medio camino? Esa es justo la duda que vamos a resolver hoy. Y miren, la respuesta no es la que la mayoría se imagina, ¿eh? No se trata de ser un genio o de tener un coeficiente intelectual altísimo. Tampoco es cosa de haber nacido con buena estrella o de que la suerte nos sonría. Olvidémonos de eso, esos son puros mitos. Y aquí es donde está la clave de todo. La verdadera diferencia, el secreto, si quieren llamarlo así, es el tamaño de los pensamientos. O sea, la escala de lo que uno cree que es posible para sí mismo es lo que, al final del día, va a dictar qué tan grandes serán sus logros. Para que quede más claro, podemos pensarlo como si fuera un termostato. Nuestras creencias son las que fijan la temperatura de nuestro éxito. Y para que vean cómo funciona, hay una historia buenísima sobre un vendedor que se llamaba Harry. Esta frase, así tal cual, la dijo un vicepresidente de ventas, que ya estaba hasta frustrado de ver cómo su mejor vendedor, este tal Harry, superaba a todos los demás por un margen enorme. Lo curioso es que los exámenes de la empresa decían que Harry no era más listo, no trabajaba más horas, ni tenía un mejor territorio. Nada de eso. La diferencia era simplemente esta: 5 veces. Harry vendía 5 veces más porque pensaba 5 veces más en grande. Ojo, no es que trabajara 5 veces más duro, no, su mentalidad era 5 veces más expansiva. Y creo que esto lo deja clarísimo. Y esto nos regresa al punto central. La creencia es como ese termostato que regula lo que conseguimos. Si uno lo pone en una temperatura baja, pues los resultados van a ser bajos. Pero si se atreve a subirle, el potencial se dispara. Y lo mejor es que cada quien tiene el control de ese termostato. Pero bueno, a ver, si pensar en grande es tan poderoso, ¿qué es lo que frena a tanta gente? Schwartz identifica un mal muy común, una verdadera enfermedad que nos lleva al fracaso, y que de hecho tiene un nombre muy particular. Se llama excusititis, así como suena. Es básicamente la enfermedad de andar fabricando excusas. Esa tendencia a inventarnos pretextos para justificar por qué no se puede, por qué no se hace o por qué no se es algo. Y este es el principal obstáculo, porque entre más uno cae en ella, más se arraiga, hasta que se vuelve la respuesta automática para todo. La gente exitosa simplemente no se da el lujo de padecerla. Y esta excusitis se manifiesta de formas súper comunes, casi como un guión. Las 4 más típicas para quedarse estancado giran alrededor de la salud, la inteligencia, la edad y la suerte. Por ejemplo, la de la inteligencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, es que no tengo cerebro para eso? Y con eso, descartan una oportunidad sin siquiera intentarlo. Ese pensamiento se vuelve una profecía que se cumple sola. Pero bueno, identificar el problema es solo la mitad del camino. La pregunta importante es, ¿cuál es la cura? Y todo empieza con el primer pilar de la solución: entender y usar el verdadero poder que tiene la creencia. Esta idea de que la fe mueve montañas no es solo una frase bonita, ¿eh? Creer no es un deseo pasivo de ojalá suceda. No, es la fuerza activa que genera el poder, la habilidad y la energía que se necesitan para encontrar el camino. Schwartz usa una metáfora genial para esto. Dice que la mente es como una fábrica de pensamientos, y adentro hay 2 capataces. Por un lado está el señor Triunfo, que produce puras razones de por qué sí se puede, y por el otro, el señor Derrota, que solo fabrica razones de por qué no. La cosa es que a quien más trabajo le demos, más fuerte se va a hacer y más va a dominar la producción de nuestros pensamientos. Y aquí está la magia de todo esto. Creer no es un acto de ilusionismo, es el motor de arranque. Cuando alguien de verdad cree que puede hacer algo, la mente se pone a trabajar a toda máquina para descubrir el cómo. La solución aparece porque se le está buscando activamente. Claro que la creencia necesita un compañero para que funcione de verdad. Necesita un antídoto, uno directo y superpoderoso contra la duda y el miedo que siempre quieren sabotearla. Y ese antídoto es la acción. Es así de sencillo, de verdad. La indecisión, el dejar las cosas para después, es como echarle fertilizante al miedo. Hace que crezca y se haga más y más fuerte. En cambio, la acción inmediata es la medicina. La acción lo cura. Así de fácil. Y el proceso para aplicarlo es muy directo. Primero, hay que aislar el miedo. O sea, definir con toda claridad a qué se le tiene miedo. Ponerle nombre y apellido. Y segundo, actuar. Porque para cada tipo de miedo hay una acción específica que lo puede desarmar. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos llevarnos todo esto a la práctica? Vamos a resumirlo en una especie de caja de herramientas mental con principios súper claros para empezar a aplicar desde ya.
Aquí están los 3 principios clave para fortalecer esa creencia. Primero, pensar en el éxito, no en el fracaso. Enfocar la mente ahí. Segundo, recordarse constantemente que uno es mucho más capaz de lo que cree. Y tercero, que es la regla de oro, creer en grande. Porque el tamaño del éxito lo va a determinar siempre el tamaño de la creencia. Y cerramos con esta frase de Disraeli, que la verdad lo resume todo a la perfección. Pensar en pequeño, vivir con excusas, dejar que el miedo gane, es un desperdicio. La vida es demasiado corta para ser pequeña. Y con esto queda una pregunta en el aire. ¿De qué tamaño están siendo nuestros pensamientos en este preciso momento?